admiro y a los que les agradezco profundamente que formen parte de esta familia sin censura. Saludo al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, hablando precisamente del personaje, y libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Un abrazo, Paco. Saludo también al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, autor fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, y espero que le haya servido la receta que le envié ayer, porque ya está por aquí. Te mando un abrazo, mi querido Jaime. Así que, pues, entremos de porque, como siempre, hay muchos temas que abordar. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Vicente, buenos días. Y sí, se ve que Jaime le pegó duro al tequila con miel y limón porque se ve mucho mejor. Se ve que amaneció mucho mejor. Ayer lo estuve siguiendo, sabes, en No Apto para Cínicos y se veía mal. Terminando, me imagino que se fue a echar ese alipuz con tequila y limón y le funcionó bien. Jaime, buenos días. Vicente, fíjate, es que va un tema ligado con los otros. ¿De qué hablo? De este reportaje, entre comillas, voy a decir, porque es un fusil, robo, plagio, revolcado, de dos periodistas de Financial Times, Jude Weber en Dublín y Paula Simon Paula Simon en la Ciudad de México. Es verdaderamente un plagio violento. Y voy a decir, como yo lo entiendo, Jaime lo investigó por un lado, él se acordaba de cosas que habían publicado en la jornada y yo tengo de hace muchos años lo de ese avión, abiertamente lo tengo. Entonces, le mandé un mensaje por otras razones en No Apto para Cínicos, y prácticamente estábamos conectados en el mismo canal y eso me lleva al tema, por eso digo que se van juntos, al de Clara Brugada Calderón, Clara Brugada García Luna, Clara Brugada Loret de Mola. Verdaderamente sí fue monstruoso lo que dijo, pero es peor todavía, es una barbaridad lo que está diciendo. Sí dijo lo que dijo, primero voy con ese tema, sí habló de censura, sí habló de un gran acuerdo con los medios, ese que hemos criticado aquí por años, Vicente. Yo recuerdo la primera vez que te lo dije, en 2011, yo me acuerdo todavía ella lo ha visto muchas veces, seguramente, Vicente, lo hemos comentado todos, se ha criticado. Felipe Calderón, por órdenes de Genaro García Luna, porque conozco bien el caso, pidió citar a 700 medios de comunicación y grandes periodistas ilustrados, los llamaba Genaro García Luna. Y Loret de Mola fue uno de los conductores, ¿sí? Uno de los dos conductores, con Sarmiento, fueron los dos conductores de ese gran acuerdo para censurar, manipular y ocultar la información del crimen organizado y de Nota Roja, Vicente. 700 medios y grandes periodistas. Y firmaron ese acuerdo. Nunca funcionó porque ya había internet. Y lo que yo cuando estaba escuchando a Clara Brugada, verdaderamente fue una brutalidad. Un gran acuerdo con los medios para censurar la información de Nota Roja. Ella sabe, Vicente, que la prensa de este país miente, tergiversa, especula, que esos grandes comunicadores lo hacen. Ella sabía cuando era candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, sabía todo lo que estaba pasando con la prensa, sabía lo que estaba comunicando, sabía cómo son los viejos medios de comunicación, no es que haya sido nuevo. Y yo, con todo eso, nunca, Vicente, escuchamos al presidente López Obrador, y tienes tu razón, nunca hemos escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablar de un gran acuerdo con los medios para ocultar, bien o mal, o para bien o para mal, la información de Nota Roja, la información de sangre, de crimen organizado. Clara Brugada cometió un error gravísimo, Vicente. Sí dijo lo que quiso decir, sí habló de censura, sí habló de un gran acuerdo con los medios, y ahora la forma que lo está tratando de limpiar o de hacer un control de daños es peor todavía. Y yo insisto, cuando la oí
cuando la escuché verdaderamente me parecía que estaba escuchando a Felipe Calderón Hinojosa, a Carlos Loret de Mola, a Sergio Sarmiento hablar de ese gran acuerdo de autocensura. Así que Clara Brugada no se trata de decir las cosas bien o mal, lo dijo, sí dijo lo que quiso decir, sí habló de un gran acuerdo con toda esa vieja prensa corrupta, Vicente, y supongo que incluye a todos, a los youtubers, a todo mundo, y eso que dijo fue una barbaridad y debe rectificar. Dice que no va a haber censura, eso habló de censura abiertamente, pero bueno, es cosa de ella. Es cosa de ella, la prensa va a seguir siendo la prensa y censurarla o pedir que se autocensure es gravísimo y es peligroso y debe reconocerlo. No lo hace, pero debe hacerlo por el bien de ella misma, Vicente, para que no se nos caiga a nosotros también la imagen que tenemos de esa mujer que trabaja. Yo lo he dicho abiertamente, Vicente, para mí la política que más se parece a Andrés Manuel López Obrador es Clara Brugada, ni siquiera Claudia Sheinbaum Pardo. Yo siempre he dicho Clara Brugada, Clarita, como yo le digo, que hizo un gran trabajo en Iztapalapa. Es la política que más se parece a López Obrador, pero esto verdaderamente la descolocó y la pone en un lugar que no debía estar. Así que debe rectificar bien, para bien de ella y para bien de nosotros y para bien de la prensa, Vicente. Eso es por un lado. Por el otro, mira, ayer cuando escuchaba a Jaime, yo ya tenía preparado, entonces yo temprano preparo mi videocharla, el tema que voy a tratar, le había enviado a Jaime, le digo, voy a hablar de esto, y escuchándolo, pero fíjate, ya nada más voy a hacer lo que hice, y lo digo con mucho respeto para Sin Censura, que siempre ha sido mi casa. Voy a hacer algo que les dije en mi videocharla, voy a leerlo y se los voy a leer aquí, porque Jaime conoce muy bien del tema. Primero voy a leer, porque lo tengo aquí en mis archivos, un reportaje de la revista Proceso, que ahora es totalmente de derecha, del domingo 16 de julio de 2006, Vicente, ¿sí? Es un parrafito, dice, solamente hasta que pasaron los comicios presidenciales del 2 de julio fueron reactivadas las investigaciones en torno al avión DC-9 detenido hace 3 meses en Campeche, en Ciudad del Carmen, con un cargamento de cocaína. De acuerdo con fuentes cercanas a la averiguación, ese compás de espera formó parte de una estrategia del gobierno federal ocultar la implicación de altos mandos de la Policía Federal Preventiva en el narcotráfico. ¿Quién controlaba la Policía Federal Preventiva? Genaro García Luna. Entonces ya se sabía que Genaro García Luna, 2006, ya se sabía que Genaro García Luna controlaba a gran parte de los grupos del crimen organizado en este país, Vicente. Se haría muy evidente en el sexenio de Felipe Calderón, pero te estoy hablando de un reportaje de julio, 16 de julio de 2006. Ya se sabía que Calderón recibía dinero de narcos que traficaban usando Venezuela, no narcos venezolanos, sino usaban Venezuela para aterrizar en el aeropuerto de Ciudad del Carmen. El avión había llegado o aterrizado el 9 de abril ahí en ese aeropuerto. Un DC-9 procedente de Venezuela, así que utilizaban la red aeroportuaria. También sabíamos que Genaro García Luna controlaba ya todos los aeropuertos de este país. Y luego, mira, leí en mi videocharla otro parrafito que es lo que le da entrada a Jaime y que yo agradezco que Jaime tenga, igual que yo, digo, una memoria privilegiada, aunque Jaime a veces dice que no, la verdad es que sí. Es una nota, análisis, reportaje de Armando G. Tejeda, que seguramente Jaime conoce bien, corresponsal de la jornada en Madrid en diciembre de 2010. Y la nota es de diciembre del 3 de diciembre de 2010. Y dice así: el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa se reunió el 19 de octubre del año pasado con el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, a quien expresó su preocupación por la creciente influencia en México del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. También manifestó su convencimiento de que el gobernante venezolano financió la campaña de su principal rival, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD en los comicios 2006. Eso fueron declaraciones
o que rescata Tejeda de Wikileaks, y son las que reproducen hoy estas periodistas de Financial Times para limpiar la cara a Felipe Calderón, a Genaro García Luna. Ellas ya sabían, ellas o desconocen o nos quieren ver la cara de que nosotros sabemos de que ese avión del que hablan era en complicidad con Genaro García Luna, Vicente, y ahora están tratando de vincular a la 4T, pero están retomando declaraciones de Felipe Calderón para limpiar la imagen de Felipe Calderón Hinojosa. Y mira, nada más por último, para hacer, bueno, luego hablaremos más de esto seguro, pero nada más hay que recordar que el presidente en su momento, Andrés Manuel López Obrador, demeritó, minimizó y desdeñó al Financial Times. Y Financial Times desde entonces tiene un odio por Andrés Manuel López Obrador. Financial Times es un periódico, aunque ellos dicen del centro derecha, es un periódico de extrema derecha, un periódico que apoya y avala el neoliberalismo. Y López Obrador lo cuestionaba y lo criticaba por eso. Así que hoy le están volviendo a López Obrador el odio que le tienen. Y mira, estas dos periodistas de la Financial Times se parecen nada más a Tim Golden de ProPublica, 2 veces premio Pulitzer, se parecen a Anabel Hernández, se parecen a Natalie Kitroff y Paulina Villegas, aquellas que se inventaron o descubriendo una cocina o laboratorio artesanal clandestino para procesar el fentanilo en el centro de Culiacán y que nunca existió, ¿no? Por lo menos no procesaban fentanilo, aquí lo dijimos abiertamente, procesaban lo que sea, pero fentanilo no, por lo peligroso que era. Así que se suman a estos periodistas a Loret de Mola. ¿Te acuerdas que se inventó un capo de los Zetas que financiaban que financiaba la campaña supuestamente del presidente López Obrador, o bueno, del candidato entonces en 2006, se inventó un capo de Guerrero. Celso Ortega se llama, recuerdo muy bien el reportaje de Loret de Mola, y se parecen estas periodistas también a Raimundo Riva Palacio. Vicente, no sé quién inventa más, las extranjeras o inventan más los mexicanos, pero se sumaron a esta ola de periodismo dudoso, de periodismo que hay que cuestionar y de ese periodismo que manipula, miente, esconde, tergiversa y fabrica noticias en este país, a Vicente y Jaime. Muy bien, querido Paco. También le damos la bienvenida al maestro Norman Pearl, que ya está listo para dejar la víbora chillando. Mi querido Jaime, con tantos reportajes, ya digo, nótese mi sarcasmo, nótese mi sarcasmo. Andrés Manuel López Obrador fue muy buen actor, nos vendió una imagen de honesto y era el más corrupto, y estoy arriesgándome a que graben y distorsionen mi declaración. Nótese mi sarcasmo. Oye, Jaime, entre eso, un salón de belleza en el Senado. Al rato también van a criticar que haya restaurante en el Senado de la República. Pero bueno, le achacan, fíjate nada más la mala leche. Se da a conocer la encuesta que pone muy adelante a Andrea Chávez rumbo a la contienda por la gubernatura en Chihuahua, y moles en el Reforma. Le atribuyen esto del salón de belleza a Andrea Chávez, y luego Andrea Chávez les da una respuesta cabroncísima. Y si quieres le entramos a estos temas. Está también, ¿qué más temas? Lo de Jeffrey Epstein, que estaba invirtiendo indirectamente en TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, como lo publican los amigos de Cine MX. En fin, hay tanto. El mini leak que demuestra que las autoridades estadounidenses también tienen sus resbalones, y este caso del mini leak es uno de ellos. Lo tenían en libertad supervisada y aparentemente les estaba traficando fentanilo con libertad supervisada, así que no es infalible el método gringo para lidiar con los narcos. En fin, hay muchos temas, querido Jaime, hay muchos temas.
Oye, lo que sí se me hace grave es lo de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Eh, ¿Sabes? Me estaba acordando ahora mismo de una frase acuñada, un anónimo que dice: "Todo cambio trae un dejo de nostalgia". Clara Brugada siente nostalgia por esos pactos durante la presidencia de Felipe Calderón, cuando gobierno y medios pactaron silenciar las barbaridades perpetradas por los cárteles de la droga. Que una de dos, o a Clara se le chisporroteó. ¿Qué le pasó ahí? Porque en los tiempos que corren, donde ya francamente es imposible ponerle bozal a los medios de comunicación y a las redes sociales, ¿cómo se te ocurre sugerir un pacto de esta naturaleza? Francamente, como dirían, el que participa en las mañanas, tache, ¿no? Tache a la gente. Mentira. Exacto, tache. Oye, yo creo que es un error. Yo creo que no quiso decir lo que dijo, que además es algo que pudiéramos decir nosotros, no quien gobierna, ¿no? Oye, qué cabrones los medios de comunicación le están apostando a la nota roja y están generando esta percepción equivocada. Lo podemos decir nosotros, ¿no? O sea, Sí, oye, estos hijos de la chingada están manipulando. Por eso creo que se les salió eso de un acuerdo para que le bajen a la nota roja. Creo que fue un error. Y ya, así debería de asumirse. Oye, cometí un error, me traicionó, no sé. Y ya, sí, pero sí estuvo muy cabrón lo que se dijo, ¿no? sí, y yo creo que si esa no era su intención y fue un lapsus en realidad, pues debería reconocer que la cagó, literalmente, ¿no? Porque nos remite nuevamente a esa época en la que medios y gobierno se acostaban en la misma cama. Y, así es que desafortunado, ¿no? Tache nuevamente. Bueno, y luego en el tema del reportaje del Financial Times, que es lo malo de ser periodista viejo, o lo bueno de ser periodista viejo, como dicen, sabe uno más por viejo que por diablo, porque uno tiene memoria y se acuerda, ¿no? Y cuando ve este tipo de reportajes, dices: "Hijo, mano, qué vergüenza". Cómo estas 2 reporteras del Financial Times, han caído en el ridículo con un reportaje que no tiene pies ni cabeza. Porque para periodistas que como el maestro Paco Cruz o yo, que hemos seguido todo lo que es la historia del narco, cómo fue conformándose esta alianza entre el poder y los cárteles de la droga. eh, Cuando empiezan el artículo, uno evoca inmediatamente el sistema del semáforo verde que inventó Raúl Salinas de Gortari para organizar el trasiego de drogas con el cártel de Colombia, con los cárteles de Colombia que aterrizaban en México y de aquí proseguían su viaje vía marítima hacia Miami. O sea, ese sistema del trasiego de drogas que convirtieron a México en una parada, una escala antes de internarse en Estados Unidos, es tan viejo. Pero esta gente, y además con un hecho que no se corresponde con la realidad, ¿no? Como bien recuerda el maestro Paco Cruz. Pero a mí lo más grave de todo esto, se me hace, es la actitud de Felipe Calderón tan, ¿sabes? Eh, tan traidora, tan traidora. Mira que, reunirse con el jefe de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Dennis Blair, que era el responsable de la Dirección Nacional de Seguridad, para chivarse y decirle: "Oye, ¿qué crees? Andrés Manuel López Obrador, que dice que le robé las elecciones, está implicado en un trasiego de dinero lavado del narcotráfico con Hugo Chávez, que ha financiado su campaña". Y tú dices: "¿Qué hijo de puta? ¿Qué traidor tan más asqueroso?". Felipe Calderón, tratar de echarle tierra a su fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador y además dejar sembrada esta versión que sabía que iba a quedar registrado en los archivos de la NSA
para que de ahí, a partir de ahí, ya todo el mundo pudiera decir, entre otros, Eduardo Verástegui, hay pruebas, hermano, hay pruebas, y saldrán con el tiempo. Sí, 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 la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene pruebas de que Andrés Manuel, y luego esto que se repite en programas de Atípical, Reforma, todos estos Loret de Mola, toda esta gente que se han sumado de manera entusiasta a este fusilamiento, a este lapidar continuamente a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Y qué vergüenza de estas dos reporteras que no supieron contrastar esta información, no pudieron remitirse a los archivos liberados de Wikileaks en el año de 2010. Déjenme hacer un paréntesis aquí con el tema de Wikileaks. Como ustedes se acordarán, Wikileaks, bueno, el señor Assange eh, decidió la liberación de un primer lote de cables de Wikileaks en esas fechas, por ahí del 2009-2010. Y esa primera liberación solo benefició a un selecto grupo de periódicos, entre ellos El País. Eh, yo me acuerdo muchísimo que cuando se produce esta primera liberación de este lote, hubo protestas de muchos otros periódicos y periodistas que dijeron, bueno, ¿bajo qué criterio elegiste al País? ¿Bajo qué criterio elegiste a The New York Times? ¿Bajo qué criterio elegiste, no? Bueno, entonces en una segunda revisión que hace eh, este señor de Wikileaks, Julian Assange, decide extender, ampliar la liberación a periódicos como La Jornada. Bueno, pero esta primera liberación, y por eso escribe Armando Tejeda desde Madrid, se debe al uno de los primeros lotes que liberó Julian Assange en El País, y El País pudo rescatar ese cable en el que deja constancia de cómo Felipe Calderón de manera voluntaria se reúne con el máximo responsable de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para sembrar esta versión que desde entonces ha ido reproduciéndose una y otra vez en boca de miembros del Congreso, en miembros de la Casa Blanca, en miembros, toda esta gente que no conoce nada sobre México y que empiezan a hacer, no, es que según datos de la NSA, Andrés Manuel habría tenido desde con Hugo Chávez una alianza poderosa, le entregaban maletas y nadie sabe quién sembró esa versión. Lo hizo Felipe Calderón. Y por eso yo digo que Felipe Calderón es el gran traidor. ¿Ustedes se imaginan a Andrés Manuel reuniéndose con el máximo responsable de las agencias de inteligencia y diciéndole a la oreja, susurrándole a la oreja, ¿qué crees? Que Peña Nieto recibía en su casa a los del cártel de Sinaloa. ¿Qué crees? Que Felipe Calderón estaba compinchado, no solamente con o sea, yo no me imagino a Andrés Manuel haciendo eso, cometiendo este acto de traición, siendo tan rastrero como lo ha sido Felipe Calderón. Por eso yo creo que Felipe Calderón pasará a la historia como uno de los presidentes más inmundos, más rastreros y más traidores en la historia de México, por haberse atrevido a, a tratar de envenenar, de tratar de cavar la tumba política de Andrés Manuel López Obrador, aliándose o sembrando información falsa con las agencias de inteligencia. Por eso, cada vez que surgen personajes como Eduardo Verástegui que dicen, hay pruebas, hermano, hay pruebas, y con el tiempo, ya verás al tiempo, y si estas pruebas demuestran no ser falsas, demuestran ser falsas, pues pediré una disculpa. Sí, pero mientras tanto, señor Verástegui, usted se está comportando de igual manera como un traidor. Porque usted prefiere darle el beneficio de la duda a Estados Unidos, al presidente Trump, antes que una presidenta como Claudia Sheinbaum, que se merece todo el respeto porque tiene el respaldo de la inmensa mayoría de los mexicanos. A mí este tema del Financial Times me descompuso ayer el cuerpo porque no solamente es, como dice el maestro Paco Cruz, una evidencia más del mal periodismo,
sino también son estas ganas de todos estos medios que responden a intereses corporativos para lanzarse a la yugular de la cuarta transformación. Así es que yo creo que es penoso. Y el último tema que me gustaría abordar, Andrea Chávez. Por más que intenten atacar a Andrea Chávez, créanme, yo ya soy muy viejo como periodista y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conocer y de entrevistar a auténticos agentes del cambio. Auténticos agentes del cambio, por ejemplo, como Andrés Manuel López Obrador, como Claudia Sheinbaum, y también como Andrea Chávez. Andrea Chávez es un auténtico agente del cambio. ¿Cómo surge el fenómeno de Andrea Chávez? En Ciudad Juárez, en momentos tan jodidos, cuando las matanzas, las desapariciones de las mujeres, es en ese momento que surge un personaje como Andrea Chávez, joven, echada para adelante, inteligente, brillante. Es una mujer que ha surgido y que va a seguir brillando con luz propia. ¿Por qué? Porque es un agente del cambio y mucha gente por eso lo ve como una amenaza. Y en esta entrevista tan tramposa que le hacen a Dan Augusto, diciéndole, bueno, ¿y qué le parece a usted la candidatura de Andrea Chávez? Adán Augusto no hace más que decir la verdad, pues es que es una política de peso, ¿no? Y ya con eso empiezan, ya saben, no, Adán Augusto, detrás de Andrea Chávez, como siempre, ¿no? Las malas lenguas, las lenguas viperinas. A mí, qué asco la prensa de hoy. ¿Cómo echo en falta, cómo tengo nostalgia, queridos amigos, de la prensa de calidad? Y aquí lo dejo para que dale chance a mis otros amigos que también le den vuelta la tortilla en el comal en esta mañana. Fíjate, mi querido Jaime. Por cierto, Paco, yo no puedo con esto. Además de guapo, una voz así. Sí, No, no, Jaime anda varonil, desatado. varonil, varonil. Oye, a ver, no sé si Norma le quiere entrar a este tema, pero el periódico Reforma lo pone en primera plana, esto del salón de belleza. Y el Reforma, fíjense nada más lo que publicó ayer, pone a Andrea Chávez, salón de belleza en el Senado. Qué poca madre. Luego sale y lo hace muy bien Andrea Chávez. Falso. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa y no tengo nada que ver con la película que se montaron. Si tienen decencia, rectifiquen, Reforma, puso Andrea Chávez. Y luego, Reforma a veces descontextualiza y miente, pero esta vez inventaron por completo la información. Ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson y me peino en mi casa. Si tienen decencia, rectifiquen, Reforma. Y no, pues el Reforma se va con su primera plana, con la nota, y resulta, pues que hasta Lito Moreno, este es un sinvergüenza. Fíjense, ¿es senador o no es senador Alito Moreno? Y ahora resulta que no sabía que había un salón de belleza en el Senado o que se ofrecían los servicios de tintes y paticure, como dice mi tía Úrsula, y pedicure y manicure y todas estas cosas. Dice Alito Moreno, el país en crisis y la bola de buenos para nada de Morena, haciendo del Senado un salón de belleza clandestino con cargo a tu bolsillo. Mentira, como dice el detector de mentiras. Ahora resulta que con tus impuestos se pagan las uñas, el tinte y la peinada. Mentira. Oiga, por cierto, también incluye Botox, don Alito Moreno. No chinguen, cobran para trabajar, no para irse a maquillar. No tienen madre. Me parece muy misógino este último comentario, porque bueno, ni es lo que tengo entendido, ni es costo al erario, lo tendrá que aclarar quien lo tenga que aclarar. Y tengo entendido que antes sí estaba en el presupuesto del Senado. Ahora los senadores y senadoras que quieran usar los servicios tienen que pagar por ello. Y bueno, eh, con eso aclarado el punto, déjenme saludar al querido Norman Pearl. Mi querido Norman, buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días, por supuesto, a los maestros Jaime Hernández, Paco Cruz
y a toda la audiencia sin censura, que es vasta y que es una audiencia inteligente, politizada, lo cual siempre enriquece a un programa. Me da mucho gusto, por supuesto, ver a Jaime Hernández, al maestro recuperado, después de sus 3 o 4 días en Acapulco, y bueno, pues lo vemos muy, muy bien, y eso me A da, ver, Norman, vas a ver. eso me da mucho, mucho gusto. Bueno, pues hay muchos temas. Por ejemplo, el tema del salón de belleza, pues es algo bastante trivial, es un absurdo, ¿no? Es una tontería. Hay que reconocer que el Senado puede tener algunos sitios de privilegio, pero no es este salón de belleza como se puede ver, ¿no? Que más que un salón de belleza, pues es una pequeña área de recomposición, diría yo, de figura, ¿no? Yo, por supuesto que no he ido a ningún salón de belleza en el Senado, porque pues, no lo necesito, pero sí fui al comedor, he comido en el Senado y la verdad es que es bastante, pero bastante austero, ¿no? Más que Oye, un... Norman, al Sí, paso que van, se van a quejar hasta del señor que volea los zapatos ahí a las afueras del baño. A mí me ha tocado volármelos. ¿Por qué tienen bolero? Oye, no, o sea, ya, este es el colmo, ¿no? O sea, ganas de golpear por golpear. Pero si no es nuevo lo del salón de belleza, además, Norman. son argumentos muy baratos, ¿no? Son argumentos muy pobres, son argumentos que ni siquiera debería de difundirse esto, pero bueno, pues forma parte de la noticia y tenemos que estar en ello. Fíjense que a mí me llama mucho la atención lo que está pasando también lo que pasó con Adán Augusto cuando le sacan esa información con respecto a las potenciales elecciones, o bueno, no, seguras elecciones que va a haber en Chihuahua, en donde se va a renovar las diferentes posiciones, entre ellos la importantísima gobernatura de Chihuahua. Y él dice simplemente que la candidata y la próxima gobernadora de Chihuahua sería Andrea Chávez. Y lo dice de una manera, pues, coloquial, ¿no? Porque sabían que por ahí, vamos, querían obtener esa respuesta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo más interesante, que Andrea Chávez finalmente siempre ha sido considerada como una probable candidata al gobierno de Chihuahua, pues por sus características. No te olviden, miren, Andrea Chávez tiene apenas 28 años, es una jovencita. Ella inicia en el ámbito político en 2015 en diferentes posiciones, por cierto, todas relevantes. Y en 2018 logra ser candidata, hay que decirlo, plurinominal a una diputación y hace un gran trabajo como vocera de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, pero ella antes había trabajado en el Senado y había trabajado en diferentes sitios. No es una advenediza, es muy jovencita, pero cada cosa que ha hecho, hay que decirlo, ha sido muy relevante, porque es brillante, es una muchacha muy, muy brillante, muy propositiva, se sabe defender, no solo porque es altísima, ¿no? Sino simplemente porque es congruente en sus palabras, es congruente en su discurso, hace las cosas muy bien. Pero aquí viene la parte más importante. Andrea Chávez es la favorita del estado de Chihuahua y eso lo demuestran todas las encuestas, ¿no? Entonces, cuando se le cuestiona, cuando se dice que es producto de tal o cual fuente, de tal origen, pues realmente hay que ponerse en sus zapatos y reconocer que Andrea Chávez, juarense, por cierto, es una mujer diferente, ¿no? Es un garbanzo de libra que por fortuna o para fortuna de Morena la tiene en sus filas. Me llama la atención también la reacción de Cruz Pérez Cuellar. A ver, ¿quién es Cruz Pérez Cuellar que también quiere ser candidato a la gobernatura de Chihuahua? Cruz Pérez Cuellar es el presidente municipal, que no alcalde. A mí no me gusta que le digan alcalde porque eso no existe. Eso es muy pro norteamericano, ¿no? Pro estadounidense. Él es el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ha sido reelecto en 2021. Bueno, en 2021 ingresa
y en 2024 se le reelige. Ahora, ¿quién es Cruz Pérez Cuellar? Es un panista, es un individuo que inclusive fue diputado local, diputado federal, y por cierto, fue el presidente del Comité Estatal del PAN en 2 ocasiones. Es un panista natural, ¿no? Ahora, él se suma en esa ola de recomposición política de nuestro país. Él dice, no, bueno, a ver, es que estar fuera de Morena es un error, ¿no? Entonces, él se acerca a Morena y después de haber fracasado en el PAN, como candidato del PAN a diferentes posiciones, incluyendo la presidencia municipal y también una posición en el Senado, él se suma a Morena. En Morena lo compran pues porque tiene cierta popularidad, el tipo es conocido, etcétera. Pero bueno, pues él logra ser finalmente senador. Pero fíjense cómo son las cosas. Alguna vez Hamlet Almaguer, platicando yo con él, le decía, ¿por qué no estás buscando la presidencia municipal de Guadalajara o de Zapopan, etcétera? Me decía, no, ahí hay muchos tiradores porque ellos quieren ir a ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues un municipio es muy distinto. Él deja el Senado, fíjense nada más, qué orgullo puede llegar al Senado. Pues él deja el Senado y decide ser presidente municipal en 2021, porque él fue electo de 2018 a 2024 como senador. Y sin embargo, deja el Senado para ser presidente municipal de 2021 a 2024 y es reelecto en 2024. Finalmente, Cruz Pérez Cuellar, pues es un panista, es un neomorenista y trata de competir con Andrés Chávez, pero es muy difícil. Andrés Chávez, por cierto, ya en 2024 compite en el ámbito de mayoría relativa, compite y gana con votos más que suficientes. Arrasa, diría yo. Y eso es importantísimo que la gente lo sepa. No es una advenediza, es muy jovencita, insisto, 28 años, pero no es una advenediza. Es una política hecha y derecha, congruente, con mucha inteligencia y además es capaz de transmitir, que es algo que la gente a veces toma poco en cuenta. Ella sabe transmitir ideas y sobre todo sabe transmitir emociones, que eso es lo más difícil. Así que bueno, me da mucho gusto que esté sucediendo esto en Chihuahua, que realmente ella pueda avanzar, que no le hace nada, no le hace mella la sugerencia de Viri Telles cuando dice que lo de Adán Augusto es un insulto para México, porque parece que el acuerdo es que a cambio de dejar la coordinación del grupo, le van a dar la candidatura para Andrés Chávez en Chihuahua. Qué barato comentario, qué mal. Pero bueno, Lili Telles no es una persona brillante, no es una persona inteligente, es una persona que realmente es producto, lo sabemos, de componendas, ¿no? De cuotas, y ella pues hace lo que puede, que por cierto es muy poco, ¿no? Básicamente toda su participación es a través de la diatriba, el insulto, la agresión, la locura, ¿no? Esas posiciones tan irrelevantes, tan tristes, que suele asumir porque pues no tiene otro, ¿no? Ella pretende ser actriz, pero es muy mala como tal. Ahí hay que recordarlo, es una lectora de noticias que por cierto se equivocaba bastante porque pues no entendía muy bien, no veía, como no entiendes tú temas, como no puedes dimensionar un tema, pues simplemente puedes caer en el error. Y ella caía mucho en el error, lo recuerdo perfectamente bien en algunas ocasiones que vi su noticiero. Creo que Lili Telles está o sigue en esa condición de participación muy pobre y así seguirá porque no veo yo que se le puedan ir sumando atributos
en este momento. Por último, quisiera platicar de la operación. Ya se pudo identificar, empieza a salir información acerca del vínculo que se tenía, por lo menos de carácter financiero en una instancia. No sabemos las cenas pronto, seguramente sabremos algo más con Epstein, pero lo que sí es cierto es que en 2017 está comprobado, Epstein invirtió en bonos de TV Azteca por $642,000 y bueno, pues ahí empezamos a ver que había una relación de negocio. Después vamos a ver qué otro tipo de relaciones tenía, porque seguramente esto ya no se va a detener y no creo que se haga una defensa en los Estados Unidos de la participación de Ricardo Salinas Pliego ya en ámbitos un poco más comprometedores y delincuenciales con Epstein, mi queridos Vicente, Paco y Jaime. Déjame rescatar precisamente las declaraciones de Lili Telles, que arremete contra Dan Augusto López Hernández y se quiere llevar entre las patas de los caballos a Andrea Chávez. Entiendo la desesperación de los panistas. Y es que el PAN está a punto de perder Chihuahua si es que las pugnas internas en Morena por la candidatura no tumban lo que se ha construido. Que cada quien se ponga el saco si le queda con lo que estoy diciendo. Pero bueno, esto es lo que dice Lili Telles. Lo de Adán Augusto López es un insulto para México, porque le parece que el acuerdo es que a cambio de dejar la coordinación del grupo, le van a dar la candidatura para Andrea Chávez para Chihuahua. Y eso es una falta de respeto para los ciudadanos de Chihuahua y para todos los mexicanos, que traigan así en intercambio las candidaturas. La amenaza de Adán Augusto López de afirmar que va a ganar Andrea Chávez allá, ya nos habla de que él está preparando a la barredora, a todos los negocios ilícitos que tiene, para meter dinero sucio a esa elección. Ay, señora, pues ni modo que diga que va a perder Andrea Chávez. Por favor, amenaza, dice Lili Telles, la amenaza de que va a ganar. Oye, pues si le apuestas, políticamente hablando, ¿no? A alguien, pues tú lo que dices es que va a ganar. Y todo parece indicar que las encuestas apuntan a eso. Pues, ¿qué se supone que tenga que decir el senador Adán Augusto López Hernández? O sea, explíquenme. Por cierto, a las declaraciones que aquí le proyectábamos ayer de Adán Augusto de que Andrea Chávez va a ser candidata y va a ser gobernadora porque ya Chihuahua merece un buen gobierno, reaccionó, bien lo decía Norman, Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal de Ciudad Juárez. Y bueno, voy a ver si ya tiene por ahí, Ceci, las declaraciones de Cruz Pérez Cuellar, que dice que ningún senador que no vota en Chihuahua va a decidir lo que ocurra allá. Se enojó, no sé si con razón o no, Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que es sabido, también quiere ser gobernador en el estado más grande territorialmente hablando de nuestro país. Acerca de la candidata a gobernatura, Andrea Chávez, ¿qué opina usted al respecto? Pues que en Chihuahua mandamos los chihuahuenses. Aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir. No va a decir un senador que ni siquiera vota en Chihuahua. En Chihuahua mandamos los chihuahuenses. Eso es lo que yo tengo que decir. Adán Augusto dijo que hace falta un buen gobierno y que va a ganar Andrea. Dice que va a ganar. Por eso, insisto, sí hace falta un buen gobierno en Chihuahua, pero en Chihuahua mandamos los chihuahuenses, no un senador de fuera. Híjole, las declaraciones de Cruz Pérez Cuellar después de que en el 2022 Adán Augusto López Hernández señalara que a Cruz Pérez Cuellar le habían robado a la mala la elección interna de Morena, en un espaldarazo que le dio Adán Augusto a Cruz Pérez Cuellar, y era un golpe directo, un golpe político a Juan Carlos Loera, quien fue el candidato de Morena a gobernador de Chihuahua y perdió frente a Maru Campos. En su momento, pues también había coincidencias entre el presidente municipal de Juárez y Adán Augusto, cuando decía que Adán
Adán Augusto es un buen secretario de gobernación, pues fíjese a la hora. ¿Cómo decía mi nana que en paz descanse? Peléense las comadres, conózcanse las... Así aplica en la política, ¿no? Si se pelean los amigos, nos empiezan a saltar cosas, pero bueno, quería rescatar esto en relación a los temas que estaba abordando el querido Norman Pearl. Voy contigo, mi querido Paco, porque está precisamente, hay varios temas, Paco. Este nuevo Frente Amplio Democrático, pues ya tiene a muchos con la tarjeta del descuento con mucho respeto lo voy a decir, de la tercera edad. La gran mayoría de estos del nuevo Frente Democrático, yo creo que ya están recibiendo su pensión de adultos mayores del bienestar. Mi querido Paco, de nuevo no tienen nada. Y otra cosa, el caso del Minilic que mencionaba, ¿no? Que demuestra la fallida estrategia, o al menos una parte fallida de esta estrategia de Estados Unidos de pactar con narcotraficantes o presuntos narcotraficantes que terminan intentando darles la vuelta y que no dejan el negocio prohibido, mi querido Paco. Vicente, sí, fíjate. Bueno, primero déjame hacer una referencia porque fue de lo último, más o menos, voy a decir con mucho respeto, de las últimas órdenes que di como jefe, coordinador general de información de Diario Monitor de José Gutiérrez Vivo. Todavía estaba en activo y esto fue en 2007, Vicente, y para que veamos la hipocresía de los priistas y de los panistas en el Congreso de la Unión. Aquel año, Felipe Calderón Hinojosa, que era en esencia el jefe de los legisladores panistas, mandó construir un bar VIP en la Cámara de Diputados. Era un espacio habilitado para que los diputados panistas consumieran, y así lo digo porque así se lo trabajamos en esa época, en Diario Monitor, un espacio para consumir bebidas alcohólicas, para disfrutar partidos de fútbol, espectáculos de carácter al que solo tenían acceso los legisladores panistas, tenían un spa, era una estructura que se enfocaba a cualquier actividad menos a las legislativas del Partido Acción Nacional, así que podrían disfrutar de espectáculos muy extraños, pero ese bar lo utilizaron sobre todo para consumir bebidas alcohólicas. Tenía una barra surtida con todo tipo de vinos, licores, los que le gustaban a Felipe Calderón. Eran instalaciones muy lujosas, de relajamiento, y se encontraban en el cuarto piso de la honorable Cámara de Diputados. Así que hoy se están quejando por una sala de belleza que ni siquiera tiene nada que ver con Andrea Chávez, pero ese acuerdo para levantar ese bar de lujo se tomó el 13 de septiembre de 2007, cuando se estaba aprobando prácticamente el gasolinazo. Así que más o menos para que tengan una idea de lo que era la 58ª legislatura, y ellos lo llamaban el spa en las oficinas de Acción Nacional, pero no era sino un burdo bar de lujo en el que había espectáculos de cualquier cosa menos de actividades legislativas, Vicente. Eso es nada más. Y segundo, mira, nada más ese grupo, y también lo digo con respeto del INAPAM, tiene allí al promotor del fraude de 2006, a Vicente Fox Quesada. No lo digo ahora, lo documenté para las concesiones del poder. Sí, un libro que publiqué en 2010, cómo Vicente Fox había manipulado todo y había criminalizado a Andrés Manuel López Obrador.
y es el artífice, uno de los artífices. El otro es Luis Carlos Ugalde Ramírez, que era pariente entonces de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala Gómez del Campo. Es uno de los artífices. El otro que debe darle vergüenza, o debía darle vergüenza también, es a Francisco Labastida Ochoa. Él mismo documentó que Vicente Fox llegó a la presidencia de la República gracias a la venta que hicieron o que hizo Zedillo de la presidencia al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Así que imagínate, tienes a dos personas fraudulentas y luego tienes a un tercero, Lorenzo Córdoba Vianello, que está cumpliendo 63 años más o menos. Lorenzo Córdoba Vianello, que fue artífice uno de los artífices del fraude dirigido con el que llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. No lo digo hoy, Vicente, lo documenté en 2009, cuando prácticamente él era uno de los aspirantes a ser consejeros electorales. Finalmente lo nombran en 2011 y él se encarga de guiar ese fraude con el que en 2012 Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la República. Digo, lo coordina todo el fraude Televisa y gracias a eso, en 2014 y a los buenos oficios de Enrique Peña Nieto, llega a la presidencia del Instituto Federal Electoral y luego, gracias a eso también, el 3 de abril de 2014, a los buenos oficios de Peña, lo nombran presidente del Instituto Nacional Electoral. Y desde allí, este hombre, Lorenzo Córdoba Vianello, forma una mafia en el Instituto Nacional Electoral, una mafia que todavía hoy opera al interior del INE, Vicente. Así que ese es el nuevo Frente Democrático, que nada tiene de democrático, Vicente. Así que allí tienen, si miran nada más para darle paso a Jaime y a Norman, para mí el caso de Cruz, del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Él para mí es uno de los indeseables de Morena. Es uno de los indeseables al nivel de Napoleón Gómez Urrutia. Es un panista abierto, no antes, no ahora. Es uno de los horrores de Morena, al mismo nivel de Napoleón Gómez Urrutia, de Ismael Alejandro Murat Hinojosa, de Sergio Mayer. Es uno de esos personajes, Vicente. ¿Y qué van a hacer? Pues no lo sé, pero para mí sigue siendo, no ahora, siempre ha sido un panista que se acerca a Morena, ya lo dijo Norman, ¿por qué? Pero pues es algo con lo que tiene que lidiar, con los horrores que tiene que lidiar a Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López, sí es Andrés, ¿no? Manuel López Beltrán, el secretario de coordinación de Morena. Ellos tienen que Andrés Manuel López Beltrán, sí, él es ellos tienen que lidiar con eso, pero para mí es parte de estos personajes indeseables que se montaron a la ola de Andrés Manuel López Obrador y Morena, igual que Germán Martínez, igual que Lili Telles. Por fortuna estos traicionaron y se fueron, pero son parte de esa misma camada, Vicente, Norman y Jaime Hernández. Espero que mi comentario de muchos de estos con la tarjeta de descuento de la tercera edad no haya sonado a ofensa, pero sería interesante. Vicente, no es ofensa, yo tengo la tarjeta del INAPAM. Supongo que Jaime debe tenerla también, Norman. Es constitucional, Nadie se queja de que reciban la tarjeta del INAPAM. Es constitucional y tienen derecho, como muchos otros millonarios, algunos otros millonarios que la tienen, la reciben. Es constitucional. No, Vicente, lo que se cuestiona es que en esa edad llevan muchos fraudes y muchos fraudes electorales
y llevan una representación que no merecen tener. Fox traicionó a la democracia, la Bastida Ochoa traicionó a la democracia, recibió miles de millones de pesos del Pemex Gate, aceptó un papel infame, y Lorenzo Córdoba Vianello, no sé si ya la tiene, pero son infames. Y el otro, Guadalupe Acosta Naranjo, todos ellos han traicionado a la democracia, Vicente, y ahora se inventan un nuevo frente para seguir lucrando del presupuesto público, ¿no? Son la sangre nueva, la sangre joven de lo que llaman el Frente Amplio Democrático. Yo digo del INAPAM y lo digo con respeto, yo recibo la tarjeta, yo tengo la tarjeta, Vicente, recibo cada 2 meses esa pensión universal. Eso no se les critica, lo que se les está criticando son todas las cochinadas que han hecho con la democracia en este país, Vicente. Lo decía porque sería importante revisar de esta lista, que son muchos de los opositores a los programas sociales. No es coincidencia este Frente Democrático contra la reforma electoral, que son muchos de los que están en contra de los programas sociales. ¿Cuántos de estos ya tienen su pensión del bienestar para personas de la tercera edad, para adultos mayores? Para que se les quite lo hipócritas. Por cierto, hablando de hipócritas, yo no entiendo. Simple y sencillamente no entiendo. En Estados Unidos, cabeza de vaca. Reapareció cabeza de vaca. Francisco García, cabeza de vaca, el exgobernador panista. Todo parece indicar prófugo de la justicia. No va a regresar a México a menos que le den una plurinominal para tener fuero. Dice, en el marco del Combating Narcoterrorism Summit, queda claro que combatir el narcoterrorismo es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y por el bien de nuestras familias también debe serlo para México. Es momento de sumar esfuerzos, capacidades y voluntad política para recuperar la paz y el Estado de Derecho. Fíjense nada más, el panista, cabeza de vaca, representante del PAN para temas de Norteamérica, participa en este evento contra el narcoterrorismo y hasta video manda. Estos sí que no tienen vergüenza. O a menos que vayan a hablar de la experiencia panista con Genaro García Luna. Échalos así. Poder estar dialogando con los diferentes congresistas, tanto demócratas y republicanos, platicarles de lo que está sucediendo en nuestro país, de las áreas de oportunidades que se tienen, pero también problemáticas que afectan a ambos lados de la frontera, como es el caso precisamente del narcoterrorismo, que hoy en día se ha establecido como una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y que debería de ser una prioridad para el gobierno mexicano. ¿Qué es lo que se está planteando? Muy sencillo, mayor comunicación, colaboración, utilizar los instrumentos que se tengan al alcance de ambos países de inteligencia, de investigación y tecnológica para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en nuestro país y poder regresar la seguridad en las familias mexicanas. Mañana tendremos este summit donde tengo el honor de haber sido invitado y donde de igual forma vamos a intercambiar opiniones, ideas y sobre todo poder seguir fortaleciendo esta relación que se tiene con los diferentes congresistas y con nuestro país vecino. Saludos. Podría decir, no se haga pendejo, exgobernador, porque podría subirnos también un videíto respondiendo a la denuncia que interpuso la colega, a quien respetamos, admiramos, usted sabe, Marta Olivia López Medellín, en su contra. ¿A qué paso vamos también en estos eventos con legisladores estadounidenses? A invitar a Felipe Calderón para que hable de acuerdos binacionales como el Rápido y Furioso. ¿Quién invita a estos personajes? No lo entiendo. Pero bueno, la periodista, hay que decirlo,
Marta Olivia López Medellín interpuso una denuncia contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ojo con esto que le estoy mencionando y le mando todo nuestro reconocimiento a Marta Olivia López Medellín. Los casos que se mencionan en la denuncia contra el exgobernador son la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, en Camargo en enero de 2021, donde se acreditó la participación de policías estatales que ejecutaron y calcinaron a las víctimas. Ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo en 2019, donde agentes del GOPES, este grupo armado de élite que tenía el gobernador Cabeza de Vaca, habrían manipulado la escena del crimen colocando vestimenta militar a civiles para simular un enfrentamiento. Y el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo en el 2020, cuyo vehículo recibió 242 impactos de bala por parte de la policía estatal. Omisiones y fallas en la protección de defensores de derechos humanos, citando el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017 en la puerta de su casa en San Fernando, Tamaulipas, a pesar de contar con medidas de protección oficiales que resultaron ineficaces. Rodríguez pedía justicia por el asesinato de su hija, y lo estoy leyendo de la cuenta de la querida Marta Olivia López Medellín. Desapariciones forzadas de 13 personas en Nuevo Laredo durante 2018, donde se documentó el uso de vehículos oficiales del gobierno del estado en operativos conjuntos con la Secretaría de Marina, evidenciando una presunta colusión institucional. Y pregunta Marta Olivia, ¿por qué se ha protegido al exgobernador en este tipo de casos? Cabeza de Vaca dejó antes el gobierno de Tamaulipas para salir hacia Estados Unidos, y pese a tener órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República no ha hecho nada en su contra, dice Marta Olivia López Medellín, y como vemos, pues anda muy campante en Estados Unidos, hasta participando en eventos políticos para combatir el narcoterrorismo. Mi querido Jaime Hernández, te escucho. Comentamos sobre los temas que quieras dejar sobre la mesa o de los que han quedado ya aquí. Pues a mí se me hace de lo más, ¿cómo decirlo? La verdad es que cada vez la derecha mexicana me sorprende más por su temeridad. Yo entiendo que vivimos en un país libre, pero ver a Francisco Javier Cabeza de Vaca deambulando ahí en los pasillos del Capitolio, francamente, me dan ganas de vomitar, me dan arcadas, porque además, fíjate bien, yo no sé si ustedes sepan que Francisco Javier Cabeza de Vaca ha organizado este encuentro en Washington, este cónclave, podría decirse, con algunos miembros del Partido Republicano, ya sabemos cuáles, ¿no? Los habituales, los de derecha, esta gente de Miami, toda esta gente que hemos visto, a la que acude también Alito Moreno, toda esta gente. Bueno, pero en esta ocasión van a acudir y van a hablar en estos encuentros, en este cónclave, Carlos Alarraqui, esta mujer, la mataviejitas, que siempre se me olvida su nombre. Beatriz Pajés. Beatriz Pajés va a hablar sobre el narcoterrorismo en México o el narcogobierno de Morena. ¿Es en serio? Sí, estoy hablando en serio. Esta semana, antier, precisamente en su programa de Atypical, Carlos Alarraqui informó que estarían a partir de ayer y mire, le voy a pasar el link de que se puede extraer quizá el audio donde Alarraqui anuncia que van a estar en Washington en esta cumbre con los congresistas de Estados Unidos, sobre Oye, todo. Jaime, ¿y esto no le importa a Schweizer, este güey que escribió El golpe silencioso? O sea, eso no es hacer política en contra del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en suelo estadounidense. Que no mamen. O sea, Exacto. andan que
se busca la reconquista a través de los consulados. Y esta madre no es evidencia clara de una intentona de desestabilización desde el extranjero a lo que tenemos en México. Pues eso es lo que yo te decía, por eso yo ya no entiendo francamente el nivel de tolerancia. Mira, Carlos Alarraqui se ha caracterizado por ser un personaje, lo mismo que Javier, el Saco de Pus, coño, siempre se me olvidan los nombres, me acuerdo de sus Javier Lozano. Javier Lozano, alias el Saco de Pus. En este programa que fue antier, nada más arrancar el programa, Alarraqui presumió con este cónclave que va a reunirlos en Washington, a ella, a Beatriz Pajés, que puso énfasis que Beatriz Pajés se va a lanzar un discurso de 7 minutos sobre el narcoestado mexicano. Y yo creo que Alarraqui, que es un hombre que se la pasa insultando continuamente a la presidenta, le dice de todo, es un hombre, pero esto es muestra de cómo la derecha mexicana es inculta, es zafia, es violenta, es mostrenca, es vil, es traidora, todos los adjetivos que se te puedan ocurrir, esa es la derecha. No tienen ni la más remota idea de lo que son la complejidad y lo delicado de las relaciones México-Estados Unidos. No tienen y además aquí se da una circunstancia interesante. Las 2 derechas en Estados Unidos y en México, la de Trump, la de MAGA, que son también profundamente ignorantes de la realidad política en México, se aprovechan de eso. Y entonces imagínate, llega Francisco Javier Cabeza de Vaca, que supongo que es el que está financiando el viaje de todos ellos, porque si hay algo que tiene Francisco Javier Cabeza de Vaca es recursos. Entonces van a organizar un cónclave para intentar dinamitar desde Washington y sacar provecho de esta historia de México como un narcoestado. Hemos visto el adelanto tan interesante que nos ofrecía The Financial Times, asegurando que Andrés Manuel tiene vínculos con el régimen de Hugo Chávez desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, si sumas las cosas, te haces una composición de lo que está en juego. Y todo esto tiene que ver con el tema de la reforma electoral. Hoy, por cierto, aparece una columna soporífera, por cierto, de Manlio Beltrones en Milenio, larguísima, larguísima, en la que básicamente descalifican por adelantado la reforma electoral. Hoy también Sarmiento, desde su columna en Reforma, habla de golpe constitucional, sin siquiera todavía conocer los términos de esa reforma electoral. Entonces, lo que está haciendo ahora mismo la derecha, te digo, esta derecha violenta, ignorante, vil, que es capaz de incendiar la pradera y cargarse a todo mundo, es viajar a Washington con un personaje tan conspicuo, tan artero como Francisco Javier Cabeza de Vaca, que reúne a sus minions, a sus monstrillos, como el señor Carlos Alarraqui, la Mataviejitas y todos ellos. Ya te imaginarás la basofia que van a soltar ahí en Washington, y ya prometieron que no, que van a estar transmitiendo y a ver qué ocurre. Así es que, así es la derecha, queridos amigos. Y yo me pregunto, ¿no nos estamos pasando de ser demasiado complacientes, demasiado indulgentes? Yo no estoy sugiriendo que se le censure a nadie la capacidad de decir lo que se le pegue la gana, ¿no? Pero estamos llegando a un nivel de violencia, en el caso de Carlos Alarraqui, un impresentable, un hombre que se ha vivido todo su mundo, toda su vida de la publicidad, y ahora junto con el Saco de Pus y la Mataviejitas se quieren convertir en una referente de la oposición en México, atizando este tipo de historias de narcoestado. Válgame Dios, yo no sé qué opinan ustedes de esto. Fíjate que aprovechando que están estos panistas de closet, otros abiertamente promotores de las formas panistas,
defensores de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que le pregunten a Cabeza de Vaca sobre lo que dijo ayer la presidenta. La presidenta recordó que la mismísima Casa Blanca sacó un comunicado en el que tomaba como ejemplo el caso de Genaro García Luna, panista, de los mismos tiempos de Cabeza de Vaca. A ver, ayer lo mencionó la presidenta Ceci, muéstralo por favor. Respectful, though, you and President Trump clearly have a good personal relationship, but is it respectful, though, when he says you don't run this country, the cartels do? Entiendo que el presidente y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es respeto cuando él menciona que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen? ¿Cómo responde usted a eso? Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump, relacionado con la delincuencia organizada en México. En el sentido que tú mencionas. Y dieron una prueba, que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. ¿Es la de García Luna? Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de... ¿Dónde habla de la Casa Blanca? ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. O sea, García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como, ¿cuándo? 6 años de Peña, 6 años de AMLO, y acabamos de 12 años por lo menos. 13 años. Entonces, en México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más. Bueno, así lo dijo la presidenta. Si la Casa Blanca toma como ejemplo el caso García Luna, se abordará en estos encuentros binacionales en los que participa Cabeza de Vaca, Larraqui y Beatriz Pajés. Ahí sí me agarró en curva el maestro Jaime Hernández, no lo tenía en el radar, pero qué vomitivo y asqueroso. ¿Tomarán en cuenta el caso García Luna? ¿O lo seguirán protegiendo? Es más, déjenme rescatar, mi querido Jaime, con eso de que tanto en el movimiento algunos como en la oposición no pueden ver a Andrea Chávez, déjenme rescatar de el 21 de agosto del 2025 del año pasado, los dichos de Andrea Chávez en relación a la traición a la patria. Échalos, es de archivo, ¿eh? El artículo 123 del Código Penal Federal es muy claro. Traición a la patria es atentar contra la soberanía de México para someterla a un poder extranjero. Por eso lo digo sin rodeos. Lo que hizo Lili Telles es traición a la patria. Desde un medio extranjero pidió la intervención de otro país dentro de territorio nacional. Eso no solo es indigno, es criminal y más grave aún, viniendo de alguien que ocupa
un escaño en el Senado y que dice representar a las y los mexicanos. Lili Telles engañó al pueblo de Sonora, llegó con sus votos bajo la bandera de la transformación y terminó sirviendo al viejo régimen. Luego, eso sí, sin votos, volvió al Senado ahora para servir a un país extranjero. Su entreguismo y el de todo el bloque opositor confirma que desean que le vaya mal a México. Afortunadamente hoy tenemos a la mejor presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien no solo defiende con firmeza a nuestro pueblo, sino que también logra acuerdos que garantizan el bienestar de toda la región. Coordinación sí, subordinación no. Escuchen, soberanía sí, injerencia y traición a la patria nunca. Por eso la odian, Andrea Chávez, ¿no? Por la claridad. Pero bueno, más aún, querido Norman Pearl, para que quede claro mi punto. El 25 de enero pasado, en la cuenta oficial de Morena, el partido Morena, en redes sociales, publicaron un recordatorio histórico, que el 25 de enero de 1862 se aprobó la ley contra los traidores a la patria, que sanciona a cualquier persona que prepare material o moralmente la invasión o sumisión de México a un gobierno extranjero. Y escribieron en Morena: quien traiciona, la ley no olvida. Hay quienes olvidan que pedir la intervención de potencias extranjeras en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos tiene un nombre: traición. Un día como hoy, lo publicaron el 25 de enero de 1862, Benito Juárez promulgó esta ley para proteger a México. El Código Penal es vigente. Cualquier persona que promueva la sumisión del país está quebrantando la ley. Pues, ¿en qué espíritu hablamos de esta ley que no se aplica? Yo pregunto, ¿cuántos pro 4T participarán en este summit que tanto le está dando vuelo la derecha? Como García Cabeza de Vaca le mostrábamos, o dice Jaime que presumían a Larraqui y Beatriz Pajés. Si existe esta ley, ¿está en letra muerta? ¿O de qué estamos hablando? Pero bueno, lo menciono porque en Morena lo subieron a redes sociales. Mi querido Norman Pearl, escucho tus comentarios. Bueno, la verdad es que nosotros, muchos, estamos inconformes con que sea aplicada la ley a veces de manera tan tímida, ¿no? Tan timorata. Porque Lili Telles debió haber reaccionado, se le debió haber hecho un juicio de desafuero y debió haber enfrentado un juicio por traición a la patria. Pero no solo ella, Alito Moreno y otros más, ¿no? Yo creo que sí, el gobierno ha sido muy mesurado, por decirlo de una forma elegante, en el trato que debería de dispensar con mayor energía en contra de esta gente. Veo, por ejemplo, hablando de aplicación de la ley, veo, por ejemplo, cómo García Cabeza de Vaca le inventaron una posición que no es oficial porque no se contempla en la ley electoral, una representación burda por parte del PAN, y esta es una representación que tiene alcances pues, muy subjetivos, pues nadie sabe qué es lo que puede hacer. Lo que sí se sabe es que García Cabeza de Vaca tiene una serie de por lo menos indagatorias, ¿no? Entiendo que en alguna ocasión se tuvo una orden de aprehensión que después algún juez canceló. Lo que es cierto es que los expedientes existen y estos expedientes deben de ser abordados por el nuevo Poder Judicial y reactivarlos. Reactivarlos de tal manera que tanto él como el exdirector de Pemex, como el mismo Jorge Romero, pues deben enfrentar a la justicia por los delitos que evidentemente cometieron. Hay quien podría decir que presuntamente cometieron. La abogada, porque es licenciada en Derecho, Andrea Chávez, cuando se refiere a ese artículo, pues se refiere a él no como letra muerta, sino como un artículo vigente que debe ser aplicado.
y debe ser aplicado de una manera severa, drástica, como un ejemplo de lo que no se puede hacer en este país. Y en este país se tienen que empezar a respetar las leyes de ese carácter. Es decir, ya no se puede politizar la aplicación de la ley, ya no se puede ser cauteloso por parte del gobierno de México y por parte de la Fiscalía General de la República la aplicación de la ley. La ley debe ser aplicada de una manera objetiva, no con ánimos persecutorios, simplemente, bueno, pues todos sabemos que Felipe Calderón incurrió en delitos, lo mismo lo hizo Fox, el mismo Peña Nieto con aquella compra de votos masiva impresionante de 2012. En fin, hay muchas cosas que se deben de perseguir y esto debe ser, sí es cierto, para satisfacción de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque la gente muy humilde es perseguida y es juzgada y sentenciada de inmediato, ¿no? Y los poderosos y los políticos y los personajes aquellos de cuello blanco, como se les denomina, pues van adelante por la vida sin ningún problema. Y como diría el presidente López Obrador, y sin perder su respetabilidad, ¿no? Que eso es lo más grave. Y regresando al tema del expresidente López Obrador, hay que recordar que siempre fue atacado, ¿no? La misma Anabel Hernández decía, es que yo he buscado, yo que soy investigadora, ¿no? Que hago periodismo de investigación, yo busqué hasta en los botes de basura y nunca encontré nada ilícito por parte del presidente López Obrador. Lo dijo al principio del sexenio. Parece que ya se arrepintió, ¿no? Porque realmente no hay nada que se le pueda imputar. Miren, me lo dijo a mí en una entrevista cuando estábamos en la octava. Bueno, Me lo dijo abiertamente, no hemos encontrado nada. Y dije yo, cabrón, qué rápido le mandaron sus fuentes, datos. Qué rápido, es un sarcasmo, Norman, porque le tardó en llegar la información de la supuesta corrupción de López Obrador como unos, ¿qué? 20 años. Pero bueno, nótese mi sarcasmo. Y fíjate que yo tengo que recordar mi propia participación política, ¿no? Como militante del Partido Mexicano de los Trabajadores. Nosotros todos aportábamos, no dinero, aportábamos en especie tinta, aportábamos pintura, brochas, pintábamos bardas, hacíamos tal. Y todo era a través de una contribución espontánea, directa, voluntaria, que hacíamos aquellos jóvenes, ¿no? De los 70s. Y que después se hizo durante todo el movimiento de la lucha, de ese peregrinaje de Andrés Manuel López Obrador por toda la República y que siempre recibió el apoyo de la gente. Había grupos en cada uno de los estados, seguramente lo recordarán algunos, en donde se le llamaban los padrinos, y era gente que se reunía para poder apoyar al movimiento de López Obrador, ¿no? Para poderle proveer de recursos, cada quien con sus posibilidades, para que pudiera seguir la lucha, una lucha que no representaba muchísima gente en este país. López Obrador siempre hizo algo inteligente, fue el primero que rompió con los inversionistas. Es decir, a ver, ¿qué pasa? Y todavía hasta la fecha sucede, y sucede en gobiernos de Morena, de candidaturas de Morena, que aceptan inversionistas, que viene gente y te dice, oye, yo le voy a meter 1 millón, yo le voy a meter 500, y pues te acuerdas de mí y tal, y reciben el dinero, y lo emplean a su campaña, y otros se lo roban, ¿no? Y después, cuando ganan, lo que hacen es que les dan obra, les dan posiciones ventajosas en todas las cosas que hacen, ¿no? ¿Y qué hizo López Obrador? Simplemente él no aceptaba apoyos económicos porque decía, un apoyo económico condiciona actos de gobierno. ¿Y qué sucede? Cuando tú tienes a una persona que te dio dinero para que hicieras tu campaña, pues tienes que obedecer a él. Y eso lo vimos con todos, vimos como un Felipe Calderón, vimos como un Fox,
que aparentemente iba a ser un cambio dramático en este país. No hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los que le pagaron la campaña, que no fueron necesariamente los amigos de Fox, que por cierto era ilegal, los que le pagaron la campaña le impusieron condiciones y le impusieron secretarios de Estado y le impusieron todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían el control económico. Y todas las campañas políticas, la de Calderón, la de Peña Nieto y las anteriores, fueron condicionadas por el poder económico. Yo siempre lo decía en mis textos, que el poder económico realmente había sustituido al poder político, ¿no? Primero hicieron a un lado a la iglesia, que tiene un poder económico y político. Después se quedaron los dueños, los varones del dinero, se hicieron cargo también del poder político a través de incondicionales, desde Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el hecho de que existan esos inversionistas, ¿no? Condiciona el gobierno, condiciona el futuro de ese gobierno. Y López Obrador no lo permitió nunca. Y no tenía por qué hacerlo del narcotráfico, y menos ligarlo a aquel ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que era Maduro, ¿no? Y a quien se le achacan que hacía todos estos negociaciones con el cártel de Sinaloa. Como si el cártel de Sinaloa necesitara la intervención de Venezuela cuando tenía un nexo de contacto directo con Colombia, ¿no? Productores de la cocaína. Que por cierto, y eso es importante también comentarlo porque no quiero que se me olvide, fíjense, bueno, fue arrestado Saab, Alex Saab. Alex Saab, un funcionario colombiano, venezolano, que estuvo arrestado en Estados Unidos durante, entiendo que 3 años por cargos de soborno. No sabemos si esto fue un delito real, porque ya saben que se inventan delitos los estadounidenses muy fácilmente, pero lo que sí es cierto es que Maduro lo nombró ministro de Industria, y este cargo lo ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por Delcy Rodríguez. Ya también se está liberando más presos en Venezuela, eso que también es importante para las expectativas de muchos. Se decía que se han hecho más de 900 liberaciones, otras asociaciones dicen que no, que son menos, pero bueno, en cualquier caso yo creo que se está moviendo todo en Venezuela. Y por último quiero comentar en esta participación que la Corte Suprema de Estados Unidos, nos dice Reuters, aceptó un mapa electoral prodemócrata en California. Esto no es más que una respuesta a lo que se hizo en Texas, donde también aumentaron en 5 representantes a ese estado republicano, mis queridos Vicente, Jaime y Paco. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales, Norman? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo lo digo siempre, me encuentran como Norman F. Pearl, perdón, en X, antes Twitter, y también tengo dos cuentas de Facebook. Una la tengo topada en 5,000 personas y otra es libre. Ahí tenemos 5,700, 5,800 personas que me hacen el favor de seguir y en donde yo siempre insisto, podemos tener alguna interlocución, algún intercambio de ideas y bueno, pues siempre con respeto, ¿no? Claro que sí, Norman. Ahí los espero con muchísimo gusto. Claro que sí, Norman Pearl, hablando sin censura tempranito con nosotros. El maestro Jaime Hernández ya está preparándose con su voz cuasi de tenor para las 2 de la tarde, como lo hace de lunes a viernes. Llueva, truene o relampaguee, haya tequila o no, la gripa deje o no, ahí junto a Gildy, su compañera de vida, y a Yago Batusay, su editorialista de cabecera, en No Apto para Cínicos. Hay que apoyar No Apto para Cínicos con sus likes, con sus suscripciones y con sus superchats. Hágame bueno eso de que amor con amor se paga. Pues hay que pagar con mucho amor el compromiso que tiene Jaime con ustedes aquí en Sin Censura. No Apto para Cínicos en YouTube y @Jaime Journo, así con J, Jaime Journo en la X, antes Twitter. ¿Lo dije bien, mi querido Jaime?
Así es, los espero a las 14 horas para hablar un poco de lo que esta mañana vamos a ver desde Querétaro, la ceremonia por el Día de la Constitución, donde estará la presidenta de México. Vamos a hablar también de este temerario evento que organizan en Washington, la derecha más mostrenca, más atrabiliaria. Y también vamos a hablar de esta decisión de última hora del presidente Bill Clinton y de su mujer Hillary Clinton de comparecer ante el Comité de Supervisión Gubernamental del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes, pero va a ser una audiencia a puerta cerrada para hablar del tema de los archivos de Epstein. El matrimonio de los Clinton decidió a última hora comparecer ante la amenaza de desacato que les le habían lanzado los republicanos. Y ahora se han volteado las tornas porque ahora quien tiene miedo de esa comparecencia del matrimonio de los Clinton es Donald Trump, porque aunque sea puerta cerrada, vamos a ver qué dice Bill Clinton y Hillary Clinton sobre estas andanzas del señor Donald Trump por los archivos de Epstein, por este escándalo de pederastía, en el que han hablado por adelantado numerosas víctimas de esta red de corrupción, de pederastía infantil, de las muertes, de maltratos, de orgías, impresionante. Yo los espero, ya saben, a las 14 horas y como siempre les mando un abrazo a los queridos, a Norman, mi querido Paco Cruz y por supuesto a ti, mi querido Vicente Serrano. Regáñalo, Paco. Esa voz fingida así de tenor es Este macho. como cuando entró por la feria del libro allá en el Zócalo, ¿no? Así vestido de negro, por el medio, partiendo plaza, así como torero, ¿no? Me tienen envidia, pura envidia. Yo, Vicente, le tengo otro reclamo. Ayer escondió a Yago Batusay, que es la estrella de ese programa. Le pegó la gripa. Le da frío. ¿Ve? Escondió a Yago Batusay. Vicente, yo ya sabes, Jaime, Norman, @ Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y Jaime, otros tequilas como ayer, ya viste que no hacen daño, hacen mucho bien. Así que nos vemos mañana muy tempranito, Vicente. Muchas gracias a los tres. Un abrazo. ¿Sabes por qué me encabrono yo? Porque no nos ha invitado. Pero bueno, mi querido Jaime, mi querido Paco, mi querido Norman, que pasen excelente día. Muchas gracias por hablar sin pelos en la lengua, sin censura tempranito y por dejar la víbora chillando. Por cierto, le quiero informar que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informa que en seguimiento a la operación Enjambre, donde fueron detenidos 3 presidentes municipales del Estado de México y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría, fue detenido en Jalisco Diego N., presidente municipal de Tequila, Jalisco. También fueron detenidos 3 servidores públicos más del ayuntamiento, el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. Estas acciones, escribe Omar García Harfuch, se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues que tiemblen los que tengan que temblar, sean de Morena, gobiernen del Verde, gobiernen del PRI, del PAN, de lo que quieran, pero no hay impunidad y continúa esta estrategia contra la extorsión y el combate a la corrupción de la que tanto ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, a Diego